¿Qué obra quiere Dios que hagamos? ¿Qué simboliza el barro y la saliva? ¿Qué significado lingüístico, histórico y profético conlleva el estanque de Siloé? ¿Qué enseñanza hay en que el ciego fue y se lavó y regresó viendo? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Es necesario hacer las obras del Padre. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Las obras que el Señor Jesús hace, las hace por voluntad del que le envió, el Padre. Hay manuscritos que dicen en plural: nos es necesario que realicemos, incluyendo en su obra a sus discípulos. El Señor siempre asocia sus actividades a sus discípulos, a su iglesia, a los suyos, de modo que también pesa sobre nosotros la obligación de hacer realidad la obra del Padre. Este principio de asociación se observa en el caso del muchacho endemoniado, cuyo padre lo llevó a los discípulos como si lo estuviese llevando ante el Señor mismo. Cuando la gente preguntó cuáles eran las obras que Dios quería que hicieran, el Señor les respondió que debían creer en Él, pues el Padre le había enviado. Así, nuestro horizonte de trabajo es hacer que otros crean que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo. Así daremos continuidad a la obra que Jesús ve hacer al Padre, entre tanto que el día dura. Esta es otra manera de decir: entre tanto se dice hoy. Es decir, mientras haya vida y mientras haya oportunidad de hablar del perdón del Padre a través de Jesucristo, hay que hacer su obra a tiempo y fuera de tiempo. Así, la noche, el momento en que nadie puede trabajar, es símbolo de la muerte. Por tanto, el Señor anuncia su muerte cuando dijo: viene la noche en que nadie puede trabajar. Entre tanto, luz soy del mundo. Hay quienes aducen que el día corresponde a la presencia de Cristo Jesús sobre la tierra y la noche a su ausencia. Pero esto significaría que la iglesia está ahora en un período de noche, y eso sería decir que estamos huérfanos, mas tenemos la luz de la vida del Espíritu Santo. Además, el Señor Jesucristo dice que nosotros, por permanecer en Él y en su palabra, somos la luz del mundo y estamos dando continuidad a la obra del Padre en Cristo Jesús. Luz soy del mundo. En el original griego no se lee el yo soy de Juan 8:12. Sin embargo, el trasfondo teológico de la sanación del ciego de nacimiento demuestra que Jesús es el yo soy. Hizo lodo con la saliva. El Talmud da fe del uso de saliva en la sanación de heridas, junto a ritos mágicos y en salmos. Los historiadores romanos, Tácito, Suetonio y Dion Casio, queriendo convencer sobre la divinidad del emperador Vespasiano, cuentan falsamente que éste curó a un ciego con su saliva.
El problema fue que las personas mencionadas como testigos para probar esto, al no recibir lo prometido por su testimonio, revelaron la falsedad de la historia. El uso de saliva en una sanación por parte del Señor ha hecho que algunos hablen de las virtudes curatorias de la saliva, cayendo en la superstición. El barro y la saliva no sirven como medios de sanación, menos para una ceguera de nacimiento. Este acto del Señor es meramente simbólico. El barro representa nuestra debilidad y la saliva es figura de la palabra y sabiduría de Dios. Los evangelios sinópticos indican que el Señor Jesús utilizó su saliva en 2 ocasiones más, con un sordomudo y en un ciego de Betsaida. Es muy relevante que el Señor, antes de sanar al sordomudo, le tomó aparte de la gente. Y antes de sanar al ciego de Betsaida, el Señor le sacó fuera de la aldea, todos. Para poder recibir los beneficios del Señor y su salvación plena, necesitamos salir del ambiente corrupto de vicios, quejas, chisme, críticas, malas costumbres, maledicencias. El evangelista Marcos indica que al sordo mudo el Señor Jesús le tocó la lengua con su saliva para desatarle la ligadura, y especifica que hablaba bien, especialmente al dar testimonio acerca de Jesús, el Verbo, la sabiduría hecha carne. El uso de la saliva en los ojos de los 2 ciegos es un gesto profético del Señor Jesús que simboliza la apertura de los ojos de la gente mediante su palabra para que le puedan reconocer como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por esto, el evangelista Marcos coloca la sanación de aquel ciego después de la multiplicación de los panes, cuyo significado es altamente mesiánico, y luego apunta la confesión de Pedro acerca de Jesús como el Cristo. Y el apóstol Juan señala que este ciego de nacimiento, tras su sanación, creyó que Jesús era el Mesías e incluso le adoró. En este sentido es notorio que Bartimeo haya iniciado su súplica aclamando a Jesús como el Hijo de David. A través de los símbolos del barro, la saliva, el sábado, el estanque, el nombre del estanque y la ceguera, Cristo Jesús demuestra estar en control de la situación y que Él es la luz del mundo. Untó los ojos del ciego. En el original griego literalmente dice aquí, ungió los ojos. La saliva, que simboliza la sabiduría del Señor, unida al barro de la debilidad humana, formó un ungüento. De esta manera, el Verbo hecho carne, es decir, la palabra hecha barro, es el ungüento de Dios para la ceguera del pecado. Al creer en Cristo obtenemos la apertura de ojos, es decir, adquirimos el verdadero conocimiento que nos trae salvación. Siloé. Según Josefo, este estanque estaba ubicado al sur de Jerusalén. Ahí fue descubierto en 1899. Mide 17 metros y medio por 5 metros y medio. El estanque era alimentado por la vertiente del río Gihón, que en hebreo significa completo, rebosante, aunque no es el mismo de Génesis 2:3. La corriente de este río es variable. Desafortunadamente hoy es conocido como la fuente de la Vir. Esta vertiente viajaba por medio de un túnel de unos 533 metros de largo, cavado en la roca en tiempos del rey Ezequías, hasta llegar al estanque para proveer de agua a Jerusalén, especialmente en tiempos de guerra. Las aguas del estanque se consideraban sagradas porque, según la tradición judía, con ellas se ungía a los reyes, y como era utilizado para bautizar a los prosélitos, se conocían como las aguas de la salvación, símbolo que usó el profeta Isaías para ilustrar la paz que Dios da y que Israel rechazó.
el último día de la fiesta de los tabernáculos, un grupo de sacerdotes salía por la puerta del agua del templo hacia el estanque de Siloé para sacar agua viva. Y la gente comenzaba a cantar el cántico Mayín del profeta Isaías, diciendo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, evocando así el derramamiento del Espíritu Santo. Igualmente, cuando el sumo sacerdote derramaba el agua junto a vino, en la esquina del altar de bronce, celebraba la ofrenda de las aguas, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel. Según la tradición judía, en una de estas celebraciones de la ofrenda de las aguas, el profeta Jonás, que en hebreo significa paloma, recibió el espíritu de profecía. Por esto, en la fiesta judía de Yom Kippur, el día de la expiación, se lee al profeta Jonás. Esta fiesta y la de Yom Teruah, fiesta del juicio o fiesta de las trompetas, sirven de previa purificación espiritual para el pueblo antes de la ofrenda de las aguas, donde se celebra el descenso del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que el altar de bronce estaba ubicado en el patio del templo, indicando un sacrificio exterior, no realizado en el lugar santo, tal y como lo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ve a lavarte en Siloé. El nombre Siloé no significa exactamente enviado. Es un nombre que viene del hebreo Silo, que significa tranquilidad, reposo, calma. Resulta que el apóstol Juan usó la raíz de la palabra Silo, que es Salá, y esta raíz es la que significa enviar. Ya antes, el patriarca Jacob había dado el nombre profético Silo al Mesías, el príncipe de paz, el enviado del Padre. Así, todos los detalles lingüísticos, históricos y proféticos referidos a este estanque dicen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. De esta manera, al comprender el significado del milagro del ciego de nacimiento, observamos la invitación a lavarnos con la palabra de paz de Jesús el Cristo. No fue el contacto con las aguas de Siloé lo que produjo el milagro, sino el contacto con el enviado, con Cristo, el agua viva. El que nació ciego recibió la vista al lavarse en Jesucristo, el enviado. Este símbolo del lavamiento señala al bautismo, que es otro símbolo de la palabra del Señor. Ciertamente no es el bautismo en agua lo que nos lava del pecado. Es la palabra, a través de la predicación, la que efectúa el nuevo nacimiento. Así pues, el estanque es símbolo del Señor Jesús y el agua es símbolo de su palabra. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. El Padre y el Hijo otorgan ilimitadamente ese espíritu y esa vida a través de la palabra de la predicación. El apóstol Pablo indica también que el lavamiento de la regeneración no es efectuado por el agua del bautismo, sino que el Espíritu Santo es quien nos lava por la palabra predicada. Recordemos que el arrepentimiento es la condición indispensable para el bautismo. Dice el apóstol Pedro que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es solo un estímulo para aspirar a una buena conciencia ante Dios. Fue, se lavó y regresó viendo. Esta frase es la fórmula de la salvación. Ver claramente es el resultado de la obediencia a la palabra del Señor Jesús. Naamán fue sano cuando obedeció a la palabra del profeta Eliseo. El centurión creyó a la palabra del Señor Jesús y su hijo vivió. Ahora, este ciego de nacimiento siguió las instrucciones del Señor y recibió la vista. La fe consiste en fiarse de la palabra de Cristo Jesús. Por esto el Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Y el apóstol Pablo nos exhorta a andar por fe y no por vista, y a permanecer firmes, fieles, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para ser semejantes a Él y verle tal como Él es. No es el que mendigaba sentado. La pregunta es de exclamación. Es llamativo que no lo describen como el ciego, sino como discapacitado, incompetente y dependiente de los demás, pero que ahora es autosuficiente. Esto nos recuerda al Gadareno, a quien tras su liberación lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Es que el Señor Jesús todo lo hace bien. Al igual que el enfermo de Betesda, este ciego no podía valerse por sí mismo. Ambos se mantenían inactivos. Aquel acostado, este sentado. Estaban oprimidos, pero recibieron del Señor Jesús la capacidad de iniciativa y libertad, movilidad e independencia. Es enorme la diferencia entre el estado de invalidez por el pecado y la de autosuficiencia ya siendo salvos. De aquí la exclamación: no es el que mendigaba sentado. Esto es lo que sucede con aquellos que, siendo conocidos por su mala vida, al recibir a Cristo la cambiaron radicalmente. Sucede también cuando los creyentes reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Su rostro es tan radiante que siempre les preguntan: ¿qué de diferente tienes? ¿Qué te pasa? Unos decían. Se evidencia con esta frase el vaivén de la opinión pública. Los comentarios, los pareceres, las creencias, las opiniones son el entretenimiento superficial de la gente. No toman en cuenta el carácter desinformador que conlleva la murmuración para los de conciencia débil. Pero ante esto se contrapone la claridad del pensamiento del que había sido ciego. Demostró la seguridad que da el conocimiento. Sabe de lo que habla y habla solo de lo que sabe, diciendo: fue aquel hombre que se llama Jesús. Y cuando le preguntaron por Jesús, no especuló, sino que fue fiel a la verdad, convirtiéndose así en buen testigo de Jesús. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Esta pregunta está expresada en términos proféticos. El que fue ciego no responde sobre la forma en que se realizó el milagro, sino sobre el significado de la señal. Aquel hombre que se llama Jesús. Es importante el señalamiento de la humanidad de Jesús, pues resalta su mesianismo. Aquí, el que fue ciego le llama hombre, pero más adelante, al avanzar en la fe, le llamó profeta, y al final se postró ante el Señor Jesús y le adoró. El que era ciego no conocía a Jesús porque no le había visto, pero sabía su nombre. Quizá desde antes había oído hablar de él. El enfermo de Betesda ni siquiera sabía cómo se llamaba quien lo sanó, lo cual implica que no hubo ese encuentro personal e íntimo con Jesús del que gozó el de Siloé. Probablemente, aunque el apóstol Juan no lo narra, hubo intercambio de palabras entre ambos durante el acto profético del Señor con la saliva y el barro. Pues el que era ciego sabía que el Señor le untó lodo. Parece ser también que fue consciente del diálogo teológico entre Jesús y sus discípulos acerca del origen del mal, específicamente el suyo. ¿Dónde está él? Ante esta pregunta, el que fue ciego dijo: no sé. Llama la atención que no hubo multitudes alrededor de Jesús en esta ocasión. Pareciera que nadie le vio estar ahí o que nadie le haya reconocido, pero hasta en esto hay sabiduría. Mientras hace las obras para las que el Padre le envió, el Señor Jesús no busca su propia gloria. El Señor Jesús no necesita de público para hacer su obra de salvación. Él no hace proselitismo, actúa a favor de las personas y las deja en libertad.
Dado que la salvación es personal, lo que importa es el individuo en cuestión, no el grupo ni la algarabía. La fiesta y la celebración vienen después entre los santos, quienes le ofrecemos a Él el agradecimiento, la honra, la gloria, el honor, el imperio y toda potestad por los siglos de los siglos. Al igual que con el enfermo de Betesda, hecho el bien, Jesús se apartó. Pero después salió al encuentro de ambos para confirmarlos en la fe. Lastimosamente, el de Betesda no creyó en él.